Justificados por la fe, un estudio sobre la epístola a los Romanos. Lección 5, parte 5, el designio secreto de Dios. En la siguiente sección, Pablo les dice a sus lectores que está compartiendo un designio secreto con ellos para que se enorgullezcan. Cuando Pablo usa la expresión designio secreto, no quiere decir que sea algo misterioso o extraño, sino que se trata de una verdad que es necesaria explicar para que la entiendan correctamente. Hay una situación que Pablo quiere que les quede perfectamente clara a sus lectores gentiles. Aunque los israelitas se han endurecido en parte, Dios no ha renunciado a Israel. Algunos de ellos serán salvos. Los gentiles no son el único objeto de la gracia de Dios. Pablo ha sido muy claro en la descripción del problema de la incredulidad de Israel. Por ejemplo, en el capítulo 9, versículo 27, citó al profeta Isaías que dice: aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Anteriormente en ese capítulo, en el versículo 6, había dicho: no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El solo hecho de que una persona sea israelita, un descendiente físico de Abraham, no significa que sea israelita espiritual, un hijo de Dios que va camino al cielo. No todos los israelitas físicos constituyen el Israel espiritual, pero los israelitas que constituyen el Israel espiritual ciertamente serán salvos. Eso le permite a Pablo decir en el versículo 26, cuando esto suceda, todo Israel espiritual alcanzará la salvación. Leamos Romanos capítulo 11, versículos 25 a 27, que dicen: hermanos, no quiero que ignoren este misterio, para que no se vuelvan arrogantes. Parte de Israel se ha endurecido, y esto será así hasta que se haya incorporado la totalidad de los no judíos. Y después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito: el libertador vendrá de Sión, y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora Pablo habla más directamente sobre el designio secreto de Dios que mencionó antes. Tengan en cuenta que en el lenguaje bíblico ese designio secreto es algo que es necesario explicar para que la gente entienda. El punto importante que Pablo le explica aquí a sus lectores es la manera como Dios usó dos cosas malas para traer grandes bendiciones para los dos grupos. En los tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, y Dios les dio bendiciones y promesas especiales, entre ellas la promesa de un Salvador. Sin embargo, cuando nació el Salvador, ellos rechazaron a Él y su mensaje de salvación. Por eso, Dios les quitó el mensaje a ellos. Esa fue una terrible pérdida para Israel. Los gentiles no eran el pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, sino que eran gente malvada, viviendo en toda clase de pecados, incluidos los de la idolatría e inmoralidad sexual. Su vida era un desastre. Sin embargo, cuando Dios apartó de los judíos el mensaje del Evangelio, hizo que les fuera predicado a los gentiles, y ellos creyeron el mensaje. La vida de los gentiles fue completamente cambiada por haber llegado a la fe y por haber aprendido de los pecados en Cristo. Ahora ellos pueden tener la esperanza de la vida eterna con Dios en el cielo. Lo que perdió Israel fue una inmensa ganancia para los gentiles. Pero Dios no tenía la intención de que esa ganancia se quedara solo con los gentiles. Cuando los gentiles se convirtieron en mayoría en la iglesia cristiana, la nación judía vio todas las bendiciones que ahora estaban disfrutando los gentiles, y por los celos, algunos fueron movidos al deseo de compartir también esas bendiciones. Y todavía es posible que los judíos compartan las bendiciones del Evangelio, porque Dios no se retracta de sus promesas. De esta manera, finalmente muchos judíos aceptaron las promesas de Dios y compartieron el don divino de la salvación. El designio secreto que Pablo explica aquí es cómo un Dios misericordioso puede tomar dos situaciones malas y convertirlas en ganancias positivas. Pablo resume todo esto en 2 versículos de su carta. A los gentiles les dice: así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. De los judíos dice: así también estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Romanos capítulo 11, versículos 28 a 32 nos dicen: así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de ustedes, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables.
Así como en otro tiempo ustedes eran desobedientes a Dios, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así estos han sido desobedientes ahora, para que por la misericordia concedida a ustedes, también ellos alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos a la desobediencia, para tener misericordia de todos. La manera como Dios pudo tomar dos situaciones malas y convertirlas en ganancia es algo que ningún ser humano hubiera podido jamás planear o llevar a cabo. Eso solo puede venir de un Dios lleno de gracia y misericordia. Pablo, maravillado y asombrado, prorrumpe en un cántico de alabanza de 4 versículos. Leamos este cántico de alabanza que viene de Romanos capítulo 11 versículos 33 a 36, que dice: Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él y por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén.